Amigos de Pueblo y Arte, nos encontramos con el profesor doctor Antonio Rebollo, una gran personalidad de la ciudad de Oruro. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bueno, pues es un placer estar con ustedes en esta oportunidad y poder conversar con los televidentes de este programa que tiene alcance nacional e internacional. Usted es una persona que ha conseguido muchos, pero muchos logros, y es por eso que muchas personas le tienen mucha admiración. Cuéntenos qué tipo de formación ha tenido. La formación ha sido tanto familiar como también de carácter regular, ¿no? Digo esto por lo siguiente, porque en la casa mis papás tenían una disciplina férrea, particularmente mi madre, que en paz descanse, mi bendita madre, que básicamente era de una actitud muy correcta, ¿no? Y bueno, realmente hay una educación donde no se permitía cometer el mínimo error, ¿no? Ya que una mamá muy verticalista y con una educación, responsabilidad, dedicación, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí es el tema fundamental que ha Es el permitido. principio, lo que lo ha impulsado. Sí, mi madre era muy correcta y disciplinada. Claro. Tenemos entendido que usted es historiador y lo hemos visto en varios eventos también. ¿Cómo es que a usted se le ocurre? ¿Cómo nace la idea de ser historiador? Sí, yo creo que ha sido mi mamá, porque desde niño tenía mucho contacto con los periódicos, porque tenía una vecina que era justamente que vendía periódicos, sus hijos eran mis amigos, y estaba todos los días con periódicos y estaba al tanto de las noticias de Bolivia y el mundo, siempre estaba todo hasta ahora. Para mí, algo que me da alegría profundamente es el tema de tener el periódico del día. No, es una satisfacción íntima. No puede faltarme un periódico en el día. Entonces yo creo que es el tema de la lectura de ese chico, de este niño, y luego los libros, ¿no? Y obviamente los libros, cuando estaba en la ciudad de La Paz, en la Escuela Normal Superior Simón Bolívar, estudiando para maestro, yo veía con mucha pena el tema de los escaparates y yo no tenía dinero para poder adquirir, no se podía. Entonces le cuento una anécdota, una vez que fui maestro ya estuve trabajando y llevaba libros a la casa. Entonces ya mi esposa me decía, ¿por qué traes libros aquí? No nos alcanza ni para comer. Entonces yo decía, ¿estos libros vamos a comer? Me decía, sí, sin réplica alguna, porque yo sabía lo que estaba haciendo, porque eran libros, porque merced a esto, obviamente el tema del conocimiento no abre muchas cosas, muchas perspectivas, y merced a ello, un concurso, ¿no? Entré a trabajar a la universidad, a la Dirección de Investigación y Extensión Científica, ojo. Bien merecido, por cierto. ¿No? Y el primer jefe fue el doctor ingeniero Antonio Salas Casado en el área. Obviamente mi labor fue en el área de estudios sociales, ¿no? Entonces ese fue mi campo, pero repito, merced al tema de los libros, ¿no? Y bueno, en ese campo, indicarle que estoy cerca de los 1.500 libros más aproximadamente. ¡Wow! Son hartísimos. Acerca de su anécdota, algo que me pareció interesante, a pesar de la consecuencia que pudo haber traído comprar más libros, ¿cómo es que se ha formado esa seguridad que usted tiene? Porque usted estaba seguro que esa iba a ser la llave del éxito. Le digo, es así, porque después de ello fui catedrático en la carrera de Antropología, no, también fui en el Perú Universitario, Derecho, Comunicación Social, etc. Estuve algunos años, ¿no? En la carrera de Antropología estuve casi 20 años. Entonces, merced a esto también permitió, ¿no?, acumular conocimiento, seguir leyendo y también seguir publicando. O sea, el hecho de ser docente, ¿sí?, me dio oportunidad de que eso se convierta en libros. Entonces, de ahí vemos, hasta el momento se han escrito 10 libros, ¿no? La última que se entregó no hace mucho. Entonces, hay que seguir produciendo porque tengo bastante material y yo creo que el tema que uno tiene se trata es justamente el tema de escribir, pero eso no viene de memoria, sino en virtud a los libros. Y ya no es necesario recurrir a la biblioteca porque tengo una biblioteca especializada, ¿no? Ya todo está en el campo de la antropología, está en el campo de la educación, sindicato, sindicalismo, educación, en el tema del campo gestión cultural,
etcétera, todo lo que, historia de Oruro, historia de Bolivia, historia universal, todos los libros que significan el tema de redes sociales están, y los selectos, ¿no? Son obras seleccionadas. Por tanto, se ha ido acumulando, hasta el extremo que ahora, repito, ya no recurro a las bibliotecas porque tengo ya la biblioteca completa. Tiene todas las herramientas ya. Las herramientas, no tengo todas partes, mis libros están en mi cabecera, están en mi escritorio, están en una parte, están en otro lado. Bueno, ahora, obviamente, es el tema de cuando uno se apasiona con algo, entonces tiene que ir y concluir y terminar, ¿no? Porque, repito, eso es una pasión. Y cuando uno no cumple una pasión, hay una especie de depresión, uno se deprime, ¿no? Y hay que evitar la depresión. ¿Cómo se evita la depresión? ¿Cómo se ha pasado esa pandemia? Hemos estado 40 días, no sin dejar salir ni a la puerta. ¿Qué ha hecho en ese tiempo? Libro. Mi último libro, así mis memorias. Claro, puede ser que por algunos consideren como un narcisismo, pero era una necesidad imperiosa de hacer algo, ¿no? Es recopilar toda la documentación, que tengo una cantidad enorme de documentos, escritos, no escritos, etcétera, que siguen acumulando, y obviamente se han ido ordenando los archivos, ¿no? Por temas, por áreas, por actividades, etcétera, y de manera de que lo único que he hecho es ordenar los documentos y pasarlas, y finalmente ahí vino el tema de mi último libro, ¿no? Que significa una especie de autobiografía, ¿no? De haber trabajado durante tanto tiempo, pero siempre un norte, sin hacer daño a nadie, más al contrario, cooperar, eso ayudar. le iba a decir. A mí no me parece que sea narcisista el que haya sacado su biografía, más bien me parece algo muy bueno, porque a la vez nos está dando como una especie de guías de las personas que quieran ser como ustedes historiadores o quieran pasar a la historia también. Entonces en este libro seguramente van a poder encontrar, ¿verdad?, todas las ayudas correspondientes. Sí, alguien decía que es bueno ser buen orador, ser buen presentador, etc. Pero también hay que escribir. Claro, es un arte, no cualquiera puede escribir. Yo le digo, yo he conocido mucha gente eximia, personalidades, mucho conocimiento, no, me dejaban realmente a veces, pero todos estos ex catedráticos que estoy hablando en este momento se han ido, no están ya con nosotros. Entonces, ¿qué legado han dejado a la posteridad? ¿No? ¿Cuáles son esos aportes que han tenido? Yo conocí gente muy conocedora, muy experta, conocimiento enciclopédico, podría decir. Yo puedo mencionar a mucha gente, yo puedo dar nombres y apellidos. El doctor Antonio de la Quintana, el doctor Paniagua, el doctor Zibela, etcétera, que es de mis docentes. Realmente, libros. No hay un documento que haya guardado lo que ellos han hecho. Por eso es que le digo que a mí me alegra, porque aparte de poder conocerlo, ahí tenemos, como le digo, las claves para ver cómo podemos elegir nuestras vidas, en el sentido si queremos lograr algo con usted. Eso también fue por uso del tema del trabajo, porque cuando estuve trabajando en la Dirección de Investigación y Extensión, dependiente de la Universidad Técnica de Oruro, ¿no? Se nos obligaba a hacer perfiles de proyectos. Ah, ya. Entonces, ahí nacían las ideas. Claro. ¿No? Y en base a estos perfiles, obviamente, son ideas. Esas ideas tienen que irse plasmando. ¿Sí? ¿No? Y bueno, algunas se han convertido en libros, pero también tengo varios proyectos. A ver, uno de ellos, le digo, el tema del metro ferroviario urbano, ahora llamado Camaqui. Yo presenté ese tema del tren urbano, pero que sea diario, ¿no? El tema del ferrocarril, porque verán, por ejemplo, todo el material rodante está intacto. Ya lo tenemos. Intacto, ¿no? Desde Vinto hasta el ex Metabol, estación central, hasta el norte de la zona San Pedro. Las rieles están intactas y ahí tenemos los motores, los coches, etcétera, que simplemente es cuestión de rehabilitarlos. Eso entró a funcionamiento, pero entró como un tema de turismo. Pero el tema central era convertirlo en un tren de pasajeros diarios, ¿no? El tren metropolitano en Cochabamba, estamos viendo, por ejemplo, o en otros lados. He estado en Lima, he visto cómo el tren pasa por encima de todo el mundo, por arriba, ¿no? Esto hace 2 meses en Lima. Entonces he visto cómo el tren está, ¿no? Y lleno, van y viene, es una ciudad cosmopolita, ¿no? Y nos tenemos teniendo a la mano todo,
Claro, todo. pues aquí en nuestro Oruro No ya se tenemos aprovecha. todo, pero... Ese es un proyecto que presenté hace 20 años atrás y la opción también lo presentó en Expoteco. Entonces ese es el tema del tren ahora, jamás que está paralizado, yo no sé por qué. Eso entró en funcionamiento, porque ahora el tema de la locomoción es terrible en Oruro, no se puede. Los minibuses han llenado Oruro, ¿no? Y ahí no hay medios de poderse trasladar. Ahí tenemos el ferrocarril, ¿no? Claro, porque eso también va a disminuir el tema de la circulación vehicular, que no Este nos quedemos aquí proyecto estancados. presenté hace tiempo, hace 20 años atrás o un poco más, ¿no? Hay otro proyecto que también se puede encaminar y que está a la mano, ¿no? Ese tema del paseo por el patrimonio cultural de Oruro. ¿Qué significa eso? Esos callejones que están frente a la avenida Cívica, callejones que dan a la calle Bolívar, otros que salen a la calle Camacho, etcétera, Sí. son dos, ¿no? Y ahí adentro hay un parquecito. Sí. Y eso hay que convertir en un carácter, de carácter neocolonial o colonial o republicano. Yo he habido una propuesta justamente para que este lugar sea una especie de museo. Ha sido mi proyecto. Mi sí, he proyecto. escuchado eso. Y los vecinos están de acuerdo. Están de ojo. acuerdo, ¿cierto? Ojo, no, entonces llenarlo con otros cuadros de carnaval, ¿no? Y ahí adentro hubiera cafeterías, hubiera salas de exposiciones, etcétera, como la calle Jaén de la calle La Paz, ¿no? La calle Jaén de la calle La Paz. Ese es un lugar más visitado que tienen los paseños, muy bonito, ¿no? Darle un aire republicano, etcétera, ¿no? O sea, el tema del empedrado, el piso, las paredes, ver el tema de... Entonces, ese es un proyecto también que está ahí. Es una mini ciudad de arte, ¿verdad? Así Ese es el es. proyecto. Sí, he escuchado hablar de eso y justamente en alguna oportunidad que visité ese lugar, los vecinos nos dijeron que había esta propuesta, pero que no tenían ayuda, digamos, para que se pruebe. No, está ahí, no avanza. Y luego también a nivel de equipo, no, se presentó el tema del el túnel de la fe, las rutas de la fe. Es decir, detrás del socavón, hacer un túnel debajo del cerro, Pie de Gallo, a partir de ahí, y a partir de Hitos, ¿no? Y bueno, pues a las graderías, etcétera, y adentro, se es un estudio completo sobre el tema de sonidos, el tema de toda la parte técnico-tecnológica, etcétera, ¿no? Para evitar ese tema de los baches que tenemos en carnaval, Sí. ¿no? Y las graderías, el sonido, etcétera, el medio ambiente, las bandas, en fin. Y luego que pase el carnaval, convertirle en un medio de locomoción. ¿No? Una de locomoción, en lugar de estar tardando 1 hora desde aquí hasta atrás, hasta Hitos, ahí se fueron 10 minutos en ese Claro, porque el tren no movilidad, para, va. ¿no? Entonces, mucha gente lo ve como algo totalmente utópico, pero si estamos viendo cómo, por ejemplo, ¿no? En el tema de Inglaterra y el tema hacia el norte, tenemos así con Europa, por bajo el agua. O en el tema de Miami, ¿cómo han hecho un puente encima del agua, encima del mar? ¿No? Entonces, el tema de la creación del ingenio humano, no, debajo del agua hay túneles, ¿no? Entonces, bueno, aquí tiene miedo, claro, es una fuerte inversión. Es un equipo multidisciplinario, ahí hay sociólogos, periodistas, hay gente en comunicación social, etcétera, ingenieros, etcétera. Se presentó hace varios años atrás ya a la gobernación y también al gobierno municipal, pero no hemos tenido, digamos, una respuesta adecuada. Sí, es cierto. Pero hablando, ya hemos hablado de las propuestas que tiene y ahora háblenos acerca de sus viajes, porque usted ha viajado mucho, como ya nos ha comentado, y aparte de esto, el tema de cultura le ha permitido viajar. Bueno, he tenido la fortuna de ser invitado a la ciudad de Miami por el Centro Cultural Macy's, de centros bolivianos en Norteamérica, de Miami, y ya están ahora en el séptimo evento de folclore boliviano en Miami, ¿no? Entonces van gente desde Oruro, pero también hijos de bolivianos nacidos allá en Norteamérica, vienen de Virginia, de Orlando, de Washington, etcétera. De manera de que tenemos otro carnaval, ¿no? Allí, y está manejada por una orureña, la profesora Nilda Heredia, ¿no? Que maneja muy bien, tiene mucho relacionamiento interinstitucional, la Universidad Internacional de Florida. En esta universidad, famosa internacional, ya di un par de conferencias sobre temas de carnaval de Oruro, de habla hispana, ¿no? Hay cubanos, mexicanos, hay haitianos, dominicanos, en fin. Entonces, es una universidad muy linda, muy bella, en la cual, bueno, pues se expone
¿Y qué se trata de exponer? Se está defendiendo y promocionando el carnaval de Oruro, ¿no es cierto? Ese es el tema fundamental. ¿Qué es lo más memorable de nuestro carnaval? Todos. Estaba una temporada muy de moda el tema de los caporales, pero ahora se imponen el salay, ¿no? Salay. Obviamente la diablada tiene su lugar. Siempre terminamos con la diablada, ¿no? Escuchan la diablada, bailan inmediatamente el tema de Viva mi patria, la cueca, ¿no? Y todo el mundo baila. Sí. Y todo el mundo baila y la gente enloquece. Entonces, la diablada URSS va con el tema de los botafuegos, etcétera, de manera que inclusive la gente que no es boliviana, son latinos, ¿no? Son mexicanos, son colombianos, etcétera, quedan totalmente pasmados con lo que ven en el... Entonces, ese es el tema. ¿Qué es lo que diferencia nuestro carnaval de otros carnavales que se tienen? No, yo solamente puedo hablar lo nuestro, ¿no? Que la gente se queda maravillada, se acercan, se aproximan, nos abrazan, nos invitan, etcétera. Entonces, vemos el calor humano, ¿no? Porque les indica que eso les ha gustado, les ha llegado a lo más íntimo. Y los nuestros, los bolivianos, nacidos en Norteamérica, pero hijos de bolivianos, ¿no? Entonces, gente muy querendona, y ellos están atentos de lo que se puede explicar de cada detalle del carnaval. Diablada, morenada, caporales, tincus, todas las danzas que tenemos, las 18 especialidades, y últimamente el tema del salay, ¿no? Entonces, muy bien, ese es un tema del carnaval. Pero la otra cara de la medalla, ¿no? El tema de los cementerios patrimoniales. No, fui ponente en Montevideo, Uruguay, sobre el tema de los cementerios. La muerte que no es muerte en el mundo andino, habla sobre Todos Santos. Todos Santos. Que es también una carga simbólica muy profunda que tienen el tema de los misterios, las tumbas, los matacus, las masitas de pan, cómo se arma una tumba, etcétera, que también. Y otros también hay. Cada uno habla sobre el tema de cementerios, el tema arquitectónico, escultórico de cada cementerio. Tiene una riqueza inagotable. Y eso tuve en el tema de Montevideo, Uruguay. Pero también fuimos con este mismo tema, ya esta vez el tema de los notables de Oruro, más o menos los notables de Oruro, ¿no? Para los más representativos que tienen Oruro, ¿no? Eso defendí en Málaga, España, que está al sur de España, ¿no? De la península ibérica, está al sur, en la parte... y bueno, pues aprovechar los temas de Málaga para dar una vuelta por Roma, ir un rato por Venecia, ¿no? Entonces es una cosa realmente... Le ha ido muy bien. Muy lindo. Y últimamente, hace 2 meses, estuve en noviembre pasado, en Lima. Ya. También con esa misma temática, ¿no? El tema de los cementerios patrimoniales. Llevé un tema que realmente quedaron absolutamente sorprendidos. ¿Qué tiene que ver el tema de los muertos, los difuntos, con el tema de la diablada? ¿Qué tiene que ver? Bueno, ese fue mi tema. ¿Cuál es el nexo que tiene? Bueno, le explico rápidamente, sí, de manera muy didáctica. Para la cosmovisión andina, el tema, hay 2 periodos que tiene, ¿no? El tema del agroclimático que tiene el mundo andino. Uno es el periodo del Jayupacha, ¿no? Que es el periodo de lluvias, ¿sí? Que empieza a partir de la semana de noviembre y termina en febrero. ¿No? En todo este periodo es Jayupacha. Y en este periodo de Jayupacha es alegría, danza, música, baile, beber, etcétera, matrimonio, ¿no? Entonces, ahí viene el tema del carnaval posteriormente. Pero ¿quiénes vienen en el Jayupacha? ¿Quiénes llegan aquí? ¿Llegan los difuntos? En el momento que empieza el 1, igual llegan los difuntos. El 1 de noviembre tiene el tema de los españoles. Para nosotros es el Ayamarquequilla. El Ayamarquequilla significa que ese periodo están llegando los difuntos. ¿Pero para qué? Para traer lluvia. No, son los acarreadores de lluvia. Pero es bienvenido el tema del difunto al muerto. Ojo, 1, 2. Desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Supa y supaya no se daba al difunto, no al demonio. Los extirpadores de idolatrías cambiaron radicalmente el concepto y dijeron: estas cosas que están haciendo, es cosa del demonio, del diablo, de Satanás. Supay se llamaba al difunto, al muerto. Entonces, cuando están llegando aquí, están llegando justamente, ¿no?
en Todos Santos Sí. y se quedan. Entonces ahí empieza el tema de la tributación, el tema de los supayas, ¿no? Que se quedan acá. Y el tema de Oruro es bien concreto. Tenemos Huari. Huari, que es el Dios y amo y señor de las montañas, de las serranías sagradas urus. Sí. ¿No? Viene la ñusta incaica, ¿no? Porque Huari castiga a los urus, mandando Las plagas. monstruos, ¿no? Para poder castigar a los urus, ¿no? Que estaban desviando sus costumbres y tradiciones. Claro, porque estaban tomando tradiciones de los aymaras y también de los quichuas, ¿no? El tema de Viracocha, Pachacuti, etc. En Huari, Estados Unidos se está yendo por otro lado. Y manda a estas huestes, ¿no? Y viene la ñusta, los convierte en pedrones. Sí. Ahí tenemos el sapo en la parte norte, tenemos la víbora en la parte sur, tenemos el lagarto en la parte este y las arenas mismas de hormiga que venían convertirse en arena. Sí. Entonces, estos nombres pétreos. Y la parte central de esta serranía sagrada urus que tenemos, desde Guaraguara, que es Cerro Santa Bárbara, donde está el monumento de la Virgen, tenemos Tatajoyo, que es Cerro Mayor, San Felipe, luego tenemos otros cerros por ahí, y tenemos Cerro Pie de Gallo, ¿no? El Pie de Gallo, dentro de esta serranía, terminando en el Cerro Atojoyo, que es el Cerro Sapo, que está en la parte norte, extrema norte, la parte de entrada de La Paz a Oruro, ¿no? Atojoyo, Cerro San Pedro. Entonces, en el medio de esta serranía está el Cerro Pie de Gallo, o San Miguel. Sí. ¿No? Este Cerro San Miguel, ¿no? Quienes ha sido trabajada ese día por los incas. Pero el Cerro San Miguel es tan importante porque ahí, en las faldas del Pie de Gallo, es donde se hizo la primera ermita cuando llegan los españoles, la primera ermita, ¿no? Creo que lo va a convertir en iglesia, luego en santuario, ¿no? Y vemos acá ahora tan famoso. Entonces, este Cerro Pie de Gallo tiene un carácter legendario muy importante, ¿no? Desde la llegada de los españoles, porque se enamoraron. ¿Por qué se enamoraron los españoles? Porque de acuerdo a la creencia popular de los españoles, de los navegantes españoles que llegaron aquí, etc., todo eso que tenía forma de teta era con De oro, mineral. de oro, sí. De oro, Sí. ¿no? Entonces, dijeron y que los españoles vinieron con el tema de plata y oro, ¿no? Eso fundamentalmente eran las redes de riqueza minera, eso que los trajo acá. Entonces, ¿quiénes trabajaron ahí? Los joyas, ¿quiénes son? Los mineros, ¿no? Nuestros mineros trabajaron fuerte ahí. ¿Y quiénes fueron los primeros devotos de la Virgen de la Candelaria? ¿Quién trajo a la Virgen de la Candelaria acá a este lugar? Pues Lorenzo de Aldana. ¿Por qué hay esa presunción que escribe Lorenzo de Aldana, no, a la Virgen de la Candelaria? Porque en la ciudad de Cáceres, de donde venían ellos, ¿no? Cáceres, en Extremadura, España, ¿no? La Virgen de la Candelaria era la patrona de esta ciudad, ¿no? De Cáceres. Y de ahí venía Lorenzo de Aldana y todos los marineros que venían acá. Entonces, cuando vino Lorenzo de Aldana acá y llegó acá, estamos hablando de 1650 aproximadamente, entonces, es de suponer que la primera ermita que hizo y la primera pintura que tenemos en revoque de adobe, estuco, etcétera, pintura, posiblemente, repito, la han realizado quienes estaban con Lorenzo de Aldana, ¿no es cierto? Un hombre muy piadoso, pues muy chico. Claro. Muy rico, pues, era un encomendero que tenía, el terreno era muy extenso, era hasta Capinota, ojo. Capinota, tenemos Zaparia, tenemos sepulturas, era muy grande. Entonces, cuando muere, él deja todos sus bienes y ganado, etcétera, a la orden de los agustinos. ¿Para qué? Y también obviamente, con temas de la Virgen de la Candelaria. Los agustinos fueron los que estuvieron a cuidado y manejo de la Virgen de la Candelaria. Que luego vino el tema eso de la leyenda de Nina, de Chiru, ¿no? Que lo encuentran justamente al momento de morir, si yo no sé, cualquier bandido, no sé, cualquier ratero, tengo mi virgen y está en su acabón minero, vayan y descubren justamente hay una virgen, ¿no? En ese tapial, ¿no? Ahí están las velas, están ahí los candelabros, etc. De manera que él, para salir en la noche a robar, dejaba las velas encendidas a la Virgen para que le dé protección, ¿no? Entonces, cuando eso descubren los mineros, los joyas runas, etc., declaran bailar en homenaje, vestir de diablo. Y no olvidemos que aquí abajo, en el inframundo, era el mundo de los muertos. ¿De quiénes? De los supayas. Supay, por eso les llamamos supay. ¿No ve? Supayas. Los muertos, los difuntos que están aquí abajo, se convierten, se cobran vida.
lo toman vida. ¿No? Entonces, ¿y cómo eran sus primeros disfraces? Eran pues osamentas, es decir, cueros de animales desecados, llamas, vicuñas, alpacas, etc. Y no olvidemos que siempre ha sido un centro cultico, ¿no? Y estamos hablando de este periodo de Jayopacha, su cenit era el mes de febrero. El otro periodo era Otipacha, era el mes seco, frío, frígido, ¿no? Terrible, en un mes nefasto, el mes de agosto, dedicado al tío de la mina. Entonces había que hacer huilanchas, había que hacer rociado de sangre, el alcohol, etcétera, la coca. Entonces era un periodo dedicado al tío de la mina. Entonces, estamos hablando de dos grandes periodos que ha tenido el periodo Autipacha con su mes nefasto, agosto, y el Jayopacha, es el periodo de lluvias, y su mes fundamental, febrero, ¿no? Y ahí se coincide con el tema de la festividad de la Candelaria, que es el 2 de febrero, ojo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un proceso, ¿no? De simbiosis, hay una amalgama cultural, sociocultural, ¿no? Ahí tenemos el tema de los indígenas con los criollos, con los mestizos y los españoles. Entonces, ahí empieza un poco a desarrollar, a perfeccionar el tema de las danzas del Carnaval de Oruro y también el tema de la música, las bandas. Ahí tenemos el tema de los disfraces, tenemos los mascareros, careteros, por una parte, y por otro, el famoso Calvario. ¿Qué es el Calvario? El Calvario, no, vienen los... Ese es el tema de la Vía Crucis que tienen en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En Gólgota, ¿no? En Jerusalén. Entonces, que tiene forma de calavera, ¿no? Entonces, ¿y cuál era lo predominante? La cruz, ¿no es cierto? Entonces, ¿el Calvario qué era? El Calvario es el sufrimiento que ha tenido, ¿no? La entrega que tiene Jesús por la humanidad, ¿no es cierto? Y muere en la cruz crucificado. Ese es el Calvario. Subir, un sacrificio. Los danzarines, cuando hacen su esfuerzo, su sacrificio, el sábado es sábado de peregrinación, ¿sí? No es carnaval. Entonces, la peregrinación en homenaje a quién? A la Virgen de la Candelaria. ¿Quién es Candelaria? Pues esa es la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay una relación muy interesante, pero no olvidemos también, además, que no solamente es la Virgen, sino también es Pachamama. Hay un sincretismo religioso. Entonces es el tema del Calvario. ¿Y cuándo empieza el Calvario? En el caso nuestro, empieza la primera semana de noviembre. Coincidentemente con la llegada de los difuntos. Exacto, ¿no es cierto? Y termina con el último convite y al día siguiente la peregrinación y luego el carnaval propiamente dicho, ¿no? El domingo, lunes y martes, ¿no? Martes, chaya. Miércoles de ceniza ya no se puede. Entonces, hay mucho que hablar y decir, etcétera. Pero estamos desviando del tema, doctor. Este es un tema que he expuesto en Lima. Sí, pero estábamos hablando de usted. Pero claro, obviamente está muy buena la exposición que nos ha dado, pero cuéntenos cuántos libros, nómbrenos los libros que ha escrito, por favor. Sí, hay muchos libros. Empecé con una cosa muy pequeñita, la dinámica de clases en la institución del 10 de febrero, que no pasa de 60 páginas, un libro pequeñito, ¿no? Rescatando las imágenes de dos indígenas, ¿no? Santos Mamani y Opichungarra de Chillapata. ¿Ya? Eso está en el primer libro. Después empecé a escribir muchas otras cosas con mayor profundidad, con mayor conocimiento, etc. Mayormente en temas de gestión cultural y folclore, ¿no? Folclore. Entonces, he hecho un libro, por ejemplo, El Carnaval de Oruro, obra maestra. Ahí están las 18 especialidades, ¿no? Una interpretación antropológica, histórica, sociológica, el tema del desarrollo de cada danza. Ha pensado en todo, ¿no? Para elaborar bien. Claro. Por eso no es que sea quien me haya invitado en dos oportunidades a Miami, ¿no? Sí. Imagínense ir a Miami, a la Universidad Internacional de Miami, no estamos hablando de cualquier otra institución. Entonces, y estar allí a ese nivel, me parece que me siento absolutamente, ¿no?, agradecido. Doctor, muchas gracias por estar acá. En una próxima oportunidad vamos a poder seguir revisando más sobre la historia, sobre la coyuntura, y además quiero que por favor mande un mensaje a aquellas personas que nos están viendo para que podamos fomentar a la lectura, porque eso es lo que le lleva al éxito a usted. Yo creo que ese es el legado mejor que debemos dejar a nuestras generaciones, ¿no? Hay que leer y hay que dejar. No hay que dejar esto. Y siempre cuando vienen algún pariente, amigo, etcétera, siempre mi libro. ¿No? Siempre mi libro. Entonces, ha llegado para este carnaval mi hermanita y una nieta, sobrina nieta, ¿no?
pero se ha ido pasmada, porque primera vez se la he visto, claro, tiene 14 años, ¿no? Pero se ha ido realmente pasmada, y con los libros completos. Claro, muchas gracias, doctor, por estar en esta entrevista. Un gusto, de verdad. Bueno, le digo, a estas alturas me siento feliz. Yo creo que he aportado bastante. El tema de los reconocimientos lo dicen todo, ¿no? En 2017 fui declarado como ciudadano notable, ¿Sí? ¿no?, de Oruro en vida. ¿No? En vida. Sí. ¿No? Entonces, imagínense, cuando uno se siente a esta altura de la vida, no decir. Se siente querido y además admirado. Claro, yo creo que toda la vida ha sido una vida recta, correcta, disciplinada. Como le enseñó la mamá. Yo he creado el Centro Integrado de Adultos Hijos del Sol, nocturno, Sí. ¿no? De la nada. Ahora yo quiero que vayan a ver ese colegio nocturno, el Centro de Educación Alternativa, que está al lado del Kinder, Edith Paz Zamora, al lado de la Escuela de Carrera. Vayan a ver ese colegio. Vamos a ir. No, no, toda la vida he trabajado. Toda Lo la sigue vida. haciendo. No, nunca he tenido una temporada de descanso, no, toda la vida he sido trabajar. Pero, como dice la canción, a mi manera. Despreocupado. Sí, a mi manera. Muy A mi bien. manera. Bien, doctor, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias de verdad. Y nosotros de esta manera continuamos con más de Pueblo y Arte.